El agua es un recurso esencial para la vida, pero su disponibilidad se encuentra cada vez más en riesgo. La agricultura, responsable de alrededor del 70% del uso de agua a nivel mundial, enfrenta el desafío de alimentar a una población creciente en un contexto de cambio climático y crisis hídrica. Exploraremos los 3 cultivos que más agua requieren a nivel mundial: el arroz, el algodón y el último. Seguramente no te lo imaginas. Comencemos con el primero. El arroz es uno de los alimentos básicos más importantes, especialmente en Asia, donde representa la mayor fuente de calorías para millones de personas. Sin embargo, este cultivo es uno de los más demandantes de agua y requiere de grandes cantidades de este recurso para crecer, sobre todo en los sistemas de riego tradicionales. El arroz se cultiva en campos inundados, lo que requiere una gran cantidad de agua para mantener los niveles de humedad y asegurar un desarrollo adecuado de las plantas. Se estima que producir un solo kilogramo de arroz consume entre 2.500 y 5.000 litros de agua. La inundación de los campos ayuda a controlar malezas y plagas, pero también genera un desperdicio significativo de agua, especialmente en zonas de alta evaporación. La extracción de agua de ríos y acuíferos para el riego de arrozales ha reducido el caudal de fuentes naturales, afectando tanto la disponibilidad de agua potable como el equilibrio de los ecosistemas locales. El algodón es una de las fibras naturales más populares en la industria textil, usada en prendas de vestir, productos del hogar y diversos artículos de consumo diario. Sin embargo, el algodón es también un cultivo que consume grandes cantidades de agua, especialmente en regiones áridas donde se producen intensivamente. Se estima que para producir un kilogramo de algodón, suficiente para una camiseta y un jean, se requieren entre 7.000 y 29.000 litros de agua. Este consumo varía según el tipo de riego y las condiciones climáticas de la región productora, pero representa un uso intensivo del recurso. La producción de algodón ha afectado severamente a comunidades de países como India, Pakistán, Uzbekistán y Estados Unidos. En Uzbekistán, por ejemplo, la desviación de agua del río Amu Daria para el riego de algodón en el desierto provocó el desastre ecológico del Mar de Aral, que pasó de ser el 4º lago más grande del mundo a una fracción de su tamaño original en pocas décadas. Esta situación no solo devastó el ecosistema local, sino que también afectó la salud y los medios de vida de las comunidades locales. En India y Pakistán, los agricultores de algodón en regiones secas deben depender de aguas subterráneas, lo que reduce la disponibilidad de agua potable para las comunidades rurales y crea tensiones por el recurso. Las almendras han ganado popularidad en todo el mundo debido a sus propiedades nutricionales y a la creciente demanda de productos veganos, como la leche de almendra, una alternativa a los lácteos. Sin embargo, su cultivo es especialmente demandante en términos de agua, lo cual tiene un impacto profundo en los recursos hídricos y las comunidades locales. Para cultivar una sola almendra se requiere aproximadamente 3.8 litros de agua. Aunque esta cifra puede parecer pequeña, es importante tener en cuenta que los almendros producen grandes cantidades de frutos, lo que incrementa el total de agua necesaria. Se estima que producir un kilogramo de almendras necesita entre 10.000 y 16.000 litros de agua. California, que produce alrededor del 80% de las almendras a nivel mundial, utiliza sistemas de riego intensivo para compensar la escasez de lluvias en la región. Estos sistemas contribuyen a una enorme demanda de agua que, al ser insostenible, afecta gravemente los acuíferos subterráneos y reduce la disponibilidad de agua para otros usos. ¿Cuánta agua se necesita para estos alimentos? Increíble, ¿verdad? Gracias por ver este video hasta el final. Suscríbete y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.